Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver matriz extracelular segunda parte, que se refiere a los temas de membrana basal y moléculas de adhesión celular o MAC o CAM con las palabras en inglés. Bien, vamos a comenzar con el tema de membrana basal. La membrana basal está formada por la membrana plasmática, la lámina lúcida, lámina densa y lámina reticular. Estos son los elementos entonces que forman la membrana basal. Algunos autores no consideran la membrana plasmática, pero existen algunas proteínas integrales de membrana que sí forman parte propiamente desde el punto de vista funcional de la membrana basal. En realidad, la membrana basal viene a ser una matriz extracelular especializada que se ubica preferentemente entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Y tenemos entonces que definir algunos conceptos y distinguirlos. Por ejemplo, cuando la lámina reticular, que es un componente de la membrana basal, es muy pequeña, se le llama a esto lámina externa. Entonces, cuando tiene todos los demás componentes, pero la lámina reticular es muy pequeña, prácticamente inexistente, entonces se habla de lámina externa. Cuando no hay lámina reticular, se le llama lámina basal. O sea, son todos los demás componentes sin la lámina reticular. Bien, entonces aquí podemos ver el tejido epitelial, que son células muy juntas entre sí. Debajo tenemos el tejido conjuntivo, que generalmente es tejido conjuntivo ordinario, ordinario laxo areolar, así es como se clasifica. Generalmente debajo de un epitelio de revestimiento encontramos tejido conjuntivo, pero entre ambos existe una matriz. Entonces vemos que entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo existe la llamada membrana basal, que es matriz extracelular especializada. Para que queden más claros los conceptos que ya hemos mencionado, vamos a ver lo siguiente. Tenemos en este caso la membrana plasmática, la siguiente capa que se llama lámina lúcida o rara, después lámina densa y finalmente la lámina reticular. Todos estos componentes van a formar la membrana basal. Pero si solamente existe la membrana plasmática, la lámina lúcida y la lámina densa, a eso se le va a denominar lámina basal. Y cuando la lámina reticular es muy escasa, entonces se le llama lámina externa. Entonces, la lámina externa tiene todos los componentes propios de la membrana basal, pero la capa que está muy reducida o casi ausente es la lámina reticular, la última capa. En este esquema vemos la lámina lúcida, la lámina densa, que en conjunto constituyen la lámina basal. Posteriormente tenemos la lámina reticular, que son los demás componentes. Entre ellas vamos a encontrar algunas fibras colágenas, sobre todo las fibras colágenas tipo 3 en esta porción y en la lámina densa las fibras colágenas tipo 4, que son características de la membrana o lámina basal. Ya vimos cuál es la diferencia entre ambas. Al microscopio electrónico de transmisión podemos observar esta región más electroclara que corresponde a la lámina lúcida o lámina rara y esta región más oscura, más electrodensa que corresponde a la lámina densa. Entonces aquí vendría la lámina densa. En este caso se van a repetir las capas, es decir, esta sería la lámina lúcida y después viene esta lámina densa y después la lámina lúcida. Este es de este epitelio y esta lámina lúcida es de este otro, de tal manera que ambas
Ambos epitelios están compartiendo una misma lámina densa que se encuentra en el centro. Bueno, ¿cuáles son las funciones generales de la membrana basal? Va a dar un soporte físico y participa en el control del desarrollo embrionario, además de cumplir funciones de filtro. De tal manera que se va a disponer en forma de red por debajo del epitelio o como lámina basal alrededor de ciertas células, como el caso del músculo, los adipocitos y las células de Schwann, que ya, como hemos mencionado, son células de la neuroglía que van a proporcionar la mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces, no son exclusivos del tejido epitelial. La membrana basal es muy característica del tejido epitelial. La lámina basal va o puede encontrarse alrededor de ciertas células, como el caso de las células musculares, el caso de los adipocitos y los schwannocitos o células de Schwann. Bien, en este esquema vemos también un corte visto al microscopio electrónico de transmisión. Vemos entonces aquí la membrana plasmática con algunas uniones que están marcadas por las flechas. Vemos aquí la lámina lúcida, la lámina densa, que es más oscura o electrodensa, y después vendría la lámina reticular, que sería todo esto. Lámina lúcida, lámina densa, hasta aquí termina la lámina basal, y después sigue la lámina reticular. Todas las demás estructuras, todo en conjunto, constituirían la membrana basal, incluyendo algunas proteínas integrales de la membrana plasmática. Bien. Bueno, aquí tenemos la membrana basal que corresponde al tejido epitelial y que lo separa del tejido conjuntivo subyacente. Realmente bajo un epitelio de revestimiento encontramos tejido conjuntivo y generalmente es laxo areolar. Lámina basal vamos a tenerlo en las células del riñón, que era la imagen que veíamos al microscopio electrónico y que compartían su lámina densa. O bien alrededor de células musculares o células adiposas, o bien de las células de Schwann, como ya hemos visto. Bueno, la membrana basal va a tener 4 componentes fundamentales. La primera de ellas es la laminina, que es una glucoproteína de adhesión que ya hemos visto, la que tenía forma de cruz. El perlecano o perlacano, que es un proteoglucano de la membrana basal, propio de la membrana basal. El nidógeno o entactina, que también es una glucoproteína de adhesión. Y la colágena tipo 4, que es característica de la membrana o lámina basal. Entonces son los 4 componentes fundamentales: la laminina, el perlecano o perlacano, el nidógeno o entactina y la colágena tipo 4. Hay algunos otros componentes anexos, adyacentes, como colágenas tipo 1 y algunas otras más, fibronectina, en fin. Pero estos son los componentes más ubicuos, o sea que podemos encontrar en las membranas basales, en la mayor parte de ellas, y son las más abundantes y características. Bueno, la laminina, junto con la entactina, y 2 proteínas integrales de la membrana van a constituir la lámina lúcida o rara. Entonces, la laminina ya la hemos visto, es una glucoproteína de adhesión que presenta varios dominios de unión para diversos componentes de la matriz extracelular. La entactina o el nidógeno es una glucoproteína también de adhesión que se va a unir obviamente a la laminina y va también a unir varios componentes de la lámina densa, como pueden ser las fibras colágenas tipo 4. Aunque las fibras colágenas tipo 4
no forman parte de la lámina lúcida. Se incluyen también dos componentes que corresponden a proteínas integrales de la membrana plasmática. Entonces tenemos básicamente a las integrinas y a los distroglucanos, que son proteoglucanos de superficie celular. Las integrinas, que participan en la unión célula-matriz extracelular, en este caso la lámina lúcida, y los distroglucanos, que son proteoglucanos propios de la superficie celular. Los distroglucanos son estos proteoglucanos que se ubican preferentemente en las células epiteliales. Bueno, en cuanto a la lámina densa, que es el segundo componente de la lámina basal, vamos a tener al perlecano o perlacano, que es un proteoglucano, y va a recubrir la superficie tanto de la lámina lúcida como de la lámina densa. O sea que va a estar en ambos extremos, el que lo une a la lámina lúcida por arriba y a la lámina reticular por debajo. Entonces va a estar, digamos, en los límites, en ambos límites de la lámina densa. Hacia arriba, adyacente a la lámina lúcida, y hacia abajo, adyacente a la lámina reticular. Y vamos a encontrar también la colágena tipo 4, que es característico de la membrana o lámina basal, según sea el caso. En cuanto a la lámina reticular, uno de los componentes más importantes es la colágena tipo 3, que corresponde a fibras reticulares. Las fibras reticulares van a presentar estriaciones o bandas electrodensas y electroclaras, como el caso de las fibras colágenas tipo 1. De hecho, son una variante de fibras colágenas, pero que reciben el nombre específico de fibras reticulares y que ya hemos visto que se tiñen con tinciones especiales a base de plata, argentafines, y que se observan de un color negro. Además de estas fibras reticulares, vamos a tener colágena tipo 4 en pequeña cantidad, colágena tipo 18, la cual ya también hemos hablado en otra ocasión, y va a haber algunas fibras colágenas tipo 1. Hay que recordar que la colágena tipo 1 es la colágena más abundante del organismo, que representa el 90% de todas las moléculas de colágena. Entonces aquí no va a predominar, va a estar en pequeña cantidad. Por eso se habla de que existen de algunas fibras colágenas tipo 1. Bueno, dentro de las funciones, una de las más importantes es de actuar como filtro para moléculas pequeñas, como es el caso del glomérulo renal. El glomérulo renal es una estructura del riñón que va a filtrar diversos componentes que van a formar la orina. Iones, ¿no? En un principio van a pasar moléculas de glucosa, muy poca cantidad de proteínas, y obviamente muchos de estos componentes se van a reabsorber. O sea, van a pasar nuevamente hacia la sangre. Otras funciones de la membrana basal es regular el movimiento de moléculas y células. Entonces, las células para poder migrar van a tener que deshacerse, desprenderse de la membrana basal para poder migrar. Entonces, aquí tenemos que permite la migración de células a regiones inflamatorias. Esto particularmente es importante para células de la sangre, particularmente los leucocitos, y de una manera muy específica los neutrófilos. Pueden ser otra variedad de leucocitos que corresponden a los linfocitos. Generalmente, cuando se trata de una inflamación aguda, las células que van a migrar y que van a formar primero el proceso inflamatorio van a ser los neutrófilos. Y cuando la inflamación ya es crónica, sino que ha llevado más tiempo, las células que van a migrar principalmente van a ser los linfocitos. También en el caso de las células cancerosas, la presencia de abundantes moléculas de laminina puede favorecer la migración celular y la metástasis. De tal manera que si un tumor tiene abundantes moléculas de laminina en la superficie, eso va a facilitar el proceso de migración o metástasis.
Si hay menor cantidad de laminina, eso va a dificultar la migración celular y la metástasis, cual va a hacer que el tumor sea pues, más manejable y pueda extirparse con mejor o mayor éxito. Bien, bueno. Entre los 4 componentes de la membrana basal, perlecano, ya habíamos dicho que era un proteoglucano formado por heparansulfato. Sí, está formado por GAGs, una gran cantidad de GAGs, pero estos GAGs corresponden al heparansulfato y va a ayudar a cumplir funciones de filtro, que es una de las más importantes de la membrana basal. La entactina o el nidógeno va a ser también una glucoproteína de adhesión que va a interactuar con la laminina, que es otra glucoproteína de adhesión, y la colágena tipo 4. La lámina densa está formada, como ya hemos visto, por colágena tipo 4 y por el perlecano o perlacano. Y la lámina reticular, como ya también hemos mencionado, está formada por la colágena tipo 3, que corresponden a las fibras reticulares. En este esquema vemos a una célula epitelial con su núcleo. Aquí tenemos hacia la base, si la vemos de abajo hacia arriba o por debajo de la célula, tendríamos los diversos componentes de la membrana basal o lámina basal. Si esto los vemos al revés, o sea, si lo volteamos, entonces ahora el núcleo de la célula vendría por acá y la superficie basal de la célula estaría de este lado. Aquí en este esquema está por arriba, aquí quedaría por debajo y el núcleo más abajo aún. Entonces vemos aquí los diferentes componentes fundamentales, como es el perlecano, las fibras colágenas tipo 4, la laminina y la entactina. La laminina que tiene forma de cruz y la entactina que serían estas moléculas que se ven de color amarillo aquí. La colágena tipo 4 va a formar como esta red o armazón, como cuadriculado, que podemos ver en la imagen. Y el perlecano o perlacano, que están aquí como de color morado, formado por una cadenita de estructuras globulares o proteínas globulares, que serían todos estos que están acá. Aquí tenemos la misma imagen ampliada. Vamos a ver entonces la laminina, que es estas moléculas forma de cruz, la entactina o el nidógeno, que son estas moléculas de color amarillo, las colágenas tipo 4 que forman la red, el entramado, y el perlecano o perlacano, que son estas moradas, que se pueden identificar con facilidad. En otro esquema muy similar, vemos igualmente los componentes, la colágena tipo 4 que forman la red, la laminina, que son las moléculas azules que tienen forma de cruz, aquí vemos, perlecano, que está aquí de color verde, igual, con varias estructuras globulares, y el nidógeno, que está en pequeña cantidad, también se observa de color amarillo en algunas porciones. En este esquema, esta parte del esquema, vemos cómo pueden interaccionar, cómo la colágena tipo 4 se puede unir al nidógeno, el nidógeno a su vez a la laminina y la laminina al perlacano o perlacano. Vemos también que la colágena tipo 4 puede interaccionar con la laminina, pero algo curioso en este esquema es que el perlecano, aunque puede incluso interaccionar con otras moléculas de perlecano o perlacano, no puede interaccionar con el nidógeno. Entonces estas interacciones van a mantener fijo la estructura de la lámina basal o la membrana basal y va a hacer esta función de filtro, de tal manera que los iones o las moléculas con las que se intercambia el tejido epitelial que estaría por acá hacia el conjuntivo que estaría hacia arriba, pues tendrá que pasar por estos componentes, de tal manera que actúa como un filtro selectivo. Bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son moléculas de adhesión celular. Se conocen como CAM, de acuerdo a las siglas en inglés, o MAC en español, moléculas de adhesión celular.
Y en el primer punto que tenemos que entender es que hay dos términos o conceptos que tienden a confundirse, pero que son distintos y hay que entonces aclarar. Uno de ellos son las glucoproteínas de adhesión. Las glucoproteínas de adhesión, como ya hemos visto, son componentes de la matriz extracelular. Entonces, por ejemplo, el caso de la laminina, la fibronectina, ¿sí? La entactina o el midógeno, la tenasina, la vitronectina, en fin, todas estas moléculas son glucoproteínas de adhesión y corresponden a componentes de la matriz extracelular. Entonces son proteínas con algunos glúcidos o oligosacáridos, pues se llaman glucoproteínas, que participan en la interacción o adhesión de diversos componentes de la matriz extracelular, pero corresponden en realidad a proteínas extracelulares, porque forman parte de la matriz extracelular. Pero las que vamos a hablar ahorita son en realidad glucoproteínas de adhesión que corresponden a proteínas integrales de membrana. Y estas proteínas integrales de membrana, que pueden ser glucoproteínas también, no son extracelulares, forman parte de la membrana plasmática y a esas se les llama moléculas de adhesión celular. Pueden interaccionar con glucoproteínas de adhesión propias de la matriz extracelular, pero no son lo mismo. Estas son proteínas integrales de membrana que van a permitir la interacción célula-célula o célula-matriz extracelular. Y como partes de estos componentes de la matriz extracelular pueden ser glucoproteínas de adhesión, pero las moléculas integrales son las moléculas de adhesión celular. Entonces esto debe quedar claro. Aquí tendríamos entonces proteínas integrales de membrana. Vemos aquí la bicapa lipídica de la membrana. Por acá vendría el interior de la célula. Y aquí tenemos la matriz extracelular. Vemos fibras, por ejemplo, fibras colágenas. Vemos el ácido hialurónico, hialuronano, el cemento intercelular. Varios componentes como la fibronectina, que son estas que están aquí. Laminina, que tienen forma de cruz, aquí las vemos. Y vemos que algunas de estas proteínas integrales pueden interaccionar con elementos de la matriz extracelular, como es el caso de la fibronectina, que es una glucoproteína de adhesión. Ajá. Mientras que esta es una molécula de adhesión celular, porque va a adherir a esta célula a la matriz extracelular. Habrá proteínas integrales, moléculas de adhesión celular, que participen en la interacción célula-célula. En este caso, en este ejemplo, sería una proteína integral de membrana que participa en la interacción célula-matriz extracelular. Y ambas pueden ser glucoproteínas, pero esta glucoproteína de adhesión es propia de la matriz extracelular y esta es una molécula de adhesión celular propio de la célula. Es decir, que está embebida o es una proteína integral de membrana propio de la célula en cuestión. Bueno, entonces hay varios componentes, ¿no?, de las moléculas de adhesión celular. Uno de los componentes más importantes o se pueden clasificar principalmente en 4 grupos principales. Tenemos a las caderinas, el primer grupo. El segundo grupo corresponde a moléculas similares a las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas o gamaglobulinas se conocen como IG, esa es su abreviatura, inmunoglobulina o IG, I mayúscula, G minúscula. Se llaman así no porque propiamente sean anticuerpos, que son las inmunoglobulinas o gamaglobulinas, sino que tienen dominios o secuencias de aminoácidos similares a los anticuerpos
y por eso son moléculas similares a las inmunoglobulinas. No son propiamente inmunoglobulinas. Aunque hay inmunoglobulinas que están adheridas a la membrana plasmática de las células inmunes, en este caso es más bien una similitud o una secuencia similar de aminoácidos desde el punto de vista bioquímico y no funcional. Van a participar en una serie de interacciones que se llaman heterofílicas o homofílicas no dependientes de calcio. Y las integrinas sería el tercer grupo, y las selectinas. Entonces tenemos caderinas, moléculas similares a las inmunoglobulinas, integrinas y selectinas. Y van a participar en interacciones que se llaman homofílicas o heterofílicas. Y pueden ser dependientes del calcio, del ion calcio, o independientes del calcio, como es el caso de las moléculas similares a las inmunoglobulinas que no son dependientes de calcio. Son las únicas que no son dependientes de calcio. Por eso, si yo quiero disgregar un tejido o las células en un tejido, yo puedo agregar una sustancia que secuestre el calcio, como el EDTA, como la heparina o algún otro compuesto que vaya a secuestrar el calcio. Como estas uniones son dependientes del calcio, al secuestrar el calcio, ya no pueden interactuar. Y entonces es fácil disgregar o separar las células. Bueno, aquí tendríamos los componentes. En primer lugar, tendríamos en este caso a las moléculas similares a las inmunoglobulinas, a las caderinas, que son dependientes de calcio. Aquí vemos el calcio cómo se une. A las integrinas, que son también dependientes de calcio. Realmente, esta dependencia es a iones bivalentes, en el caso del calcio o el magnesio. Entonces, también las integrinas son dependientes de calcio y de magnesio. Las selectinas son dependientes de calcio y de magnesio. Y estos serían los 4 grupos principales. Algunos otros autores incluyen también a los proteoglucanos de superficie, como los sindecanos, los betaglucanos y los glipicanos. Sindecanos, betaglucanos y glipicanos. Sin embargo, no son tan relevantes, no están en muchas células, de tal manera que los elementos fundamentales y a los cuales nos vamos a referir en esta ocasión son estos 4. Las moléculas similares a las inmunoglobulinas, las caderinas, las integrinas y las selectinas. Las 3 últimas son dependientes de calcio. La única que no es dependiente de calcio son las moléculas similares a las inmunoglobulinas. Entre las células, entonces, van a establecer uniones que se denominan homofílicas o heterofílicas. ¿En qué consiste una unión homofílica? Cuando las proteínas que intervienen en la unión célula-célula son idénticas entre sí. Entonces, si tenemos una caderina en una célula que va a interactuar con la caderina de otra célula, la interacción a la unión que se establece es homofílica. Pero si en la unión participan 2 componentes proteicos de diferente naturaleza, entonces la unión se llama heterofílica. Entonces va a haber uniones homofílicas o uniones heterofílicas. Eso va a depender de la molécula de adhesión celular específica a lo que nos referamos. Hay otro tipo de unión en donde interviene una molécula extracelular que actúa como un puente o un mediador. Este tipo de interacciones son comunes en el sistema inmune, como vamos a ver en su momento. Pero en este caso no nos vamos a referir a este tipo de unión, solamente en las uniones homofílicas o heterofílicas en las que participan las moléculas de adhesión celular. En este esquema vemos los 4 componentes principales, las caderinas, la familia de las inmunoglobulinas, similares a las inmunoglobulinas, las integrinas y las selectinas. Vemos que en el caso de las caderinas, cuando hay interacción célula-célula, la unión es homofílica, es decir, es de caderina a caderina. La caderina de una célula que vendría por aquí
la caderina de la otra célula que vendría por acá. Entonces las interacciones son homofílicas siempre y son dependientes de calcio, como ya hemos visto. En el caso de la superfamilia de las inmunoglobulinas o las moléculas similares a las inmunoglobulinas, también las interacciones son homofílicas. Pero estas uniones homofílicas no son dependientes de calcio o son independientes de calcio, como quiera verse. O sea, no dependen del calcio para que se lleven a cabo. En el caso de las integrinas, por ejemplo, aquí vemos la interacción de una integrina con la fibronectina. Estas uniones o interacciones son heterofílicas, ¿sí? Y en este caso sería una unión entre la célula y la matriz extracelular. La matriz extracelular. Entonces, unión célula, matriz extracelular. En el caso de las selectinas van a unirse generalmente a glúcidos. Hay en la naturaleza, particularmente entre las células vegetales, un conjunto, un grupo muy grande de proteínas que van a identificar una inmensa cantidad de carbohidratos, de glúcidos. Generalmente son oligosacáridos. Y estos van a ser identificados por un conjunto de proteínas que se denominan lectinas. Las lectinas entonces se utilizan normalmente para identificar glúcidos. En las células animales existen proteínas similares a las lectinas de los vegetales y que también van a identificar glúcidos. Pero se les llama selectinas, no lectinas, sino selectinas. Entonces las selectinas son propias de los animales, de las células animales. Pero también van a identificar glúcidos. Pueden participar entonces en las uniones célula-célula, pero la unión es heterofílica. Igual que en el caso de las integrinas. No son homofílicas, sino son heterofílicas. Entonces, tanto en el caso de las integrinas como las selectinas, las interacciones son heterofílicas. Porque no es selectina, sino que es selectina con una serie de glúcidos de la otra célula, que puede ser una glucoproteína. En este cuadro vamos a resumir estas características que hemos mencionado hasta ahorita. Aquí vemos la molécula de adhesión celular. En este caso tendríamos la caderina, miembro de la familia de las inmunoglobulinas o similares a las inmunoglobulinas, las selectinas y las integrinas. Aquí los tipos o variedades, tendríamos que dentro de las caderinas tendríamos dos grandes grupos, las clásicas. De estas tendríamos las tipo E, las N y las P. Ahorita vamos a ver con mayor detenimiento. Y las caderinas desmosomales, las que forman los desmosomas. ¿Dependientes de calcio o de magnesio? Sí, sí son dependientes, ¿sí? De estos cationes bivalentes, ya sea calcio o el magnesio. Uniones homofílicas o heterofílicas siempre son homofílicas, caderina-caderina. ¿Pueden unirse al citoesqueleto? Sí. Pueden unirse a los microfilamentos de actina y formar estructuras de unión o uniones intercelulares que se llaman zónulas de adherencia. ¿Se acuerdan? Las zónulas de adherencia participan en los microfilamentos de actina. O bien, los elementos del citoesqueleto pueden ser los filamentos intermedios y entonces la estructura que se forman son los desmosomas o máculas de adhesión si forman parte del complejo de unión. Máculas de adhesión si forman parte del complejo de unión o desmosomas si no forman parte del complejo de unión. Dentro del miembro de las familias inmunoglobulinas, vamos a tener las NCAM, las LI, las BIN. O sea, son variedades, ¿sí? Dependiendo de los tipos celulares donde las podamos encontrar. ¿Sí? Nos encontramos en linfocitos, células nerviosas, células inmunes, etc. ¿Son dependientes del calcio y del magnesio? No. Son las únicas que no. Interacciones homofílicas, generalmente. Puede haber heterofílicas, pero generalmente son homofílicas.
Citoesqueleto, unión al citoesqueleto desconocido, no forman estructuras especiales. Las selectinas pueden ser del tipo L, E o P, dependiendo si se unen al tejido epitelial, se unen a las plaquetas, se unen a los leucocitos o los linfocitos, ¿ok? Selectinas. Dependientes de calcio, sí. Uniones siempre son heterofílicas. Son heterofílicas dependientes de calcio. Citoesqueleto desconocido, no forma una estructura en particular. Las integrinas. Las integrinas generalmente participan en las uniones célula matriz extracelular, por lo que las integrinas se localizan generalmente en el dominio basal de las células epiteliales. Y entonces aquí tenemos algunas variantes. Hay integrinas de varios tipos, E, P, por ejemplo. Algunas de ellas se conocen como MAC1. Dependientes de calcio, sí. La única que no son las familias de las inmunoglobulinas. Y las interacciones son heterofílicas, como ya hemos visto. Las selectinas son heterofílicas porque se unen a glúcidos o carbohidratos. Y en el caso de las integrinas van a ser heterofílicas porque se van a unir a diversos componentes de la matriz extracelular, como pueden ser la laminina, ¿no? O la fibronectina. Sí, en cuanto al citoesqueleto, sí actúan o sí participan las integrinas, actúan o interaccionan con elementos del citoesqueleto. Cuando son los filamentos de actina son las uniones focales, y cuando son los filamentos intermedios vamos a encontrar los llamados hemidesmosomas. Entonces, filamentos de actina, microfilamentos de actina para formar las uniones focales y los filamentos intermedios para formar los hemidesmosomas. Bueno, las caderinas son glucoproteínas integrales de membrana. Existen aproximadamente 30 tipos responsables de la unión célula-célula siempre. Van a participar en uniones célula-célula. No pueden participar en la unión célula-matriz porque sus uniones siempre son homofílicas, dependientes de calcio. Son homofílicas, entonces tiene que ser integrina con integrina y las integrinas están en las células de tal manera que no hay en la matriz. No pueden participar en interacciones célula-matriz. Son importantes en las vías de señalización intracelulares, o sea que también a partir de las caderinas se pueden generar señales intracelulares. También son importantes en el mantenimiento de la morfología de los epitelios y también es importante durante el desarrollo embrionario. Se clasifican en dos grandes grupos que como ya habíamos mencionado, las clásicas y las desmosomales. Las clásicas se asocian a microfilamentos de actina por medio de un grupo de moléculas que se llaman cateninas alfa y beta para formar las zonas de adherencia o zonas de adhesión. Las cateninas participan en las cascadas de señalización intracelular, de tal manera que las cateninas van a ser muy relevantes en los mecanismos de señalización intracelular. Las desmosomales, por otro lado, corresponden a las desmogleínas y las desmocolinas que se encuentran en los desmosomas o máculas de adhesión según sea el caso. Se unen a filamentos intermedios mediante estructuras o una placa electrodensa formada por desmoplaquinas y placoglobinas. Las desmoplaquinas y las placoglobinas. Dentro de las caderinas clásicas tenemos a la caderina E, que se encuentra principalmente en los epitelios y embriones previos al proceso de implantación. Es muy importante que en diversos procesos del desarrollo embrionario, las células epiteliales del embrión pueden ir cambiando la naturaleza de las caderinas que expresan. Tenemos también la caderina P que se encuentra en la placenta, particularmente en las células del trofoblasto. La caderina N que se encuentra en el sistema nervioso, pero también pueden ubicarse células cardíacas y en el músculo estriado esquelético. Bueno, por cierto, que la palabra caderina puede escribirse así, como está aquí, o con una H intermedia, D-H-E, caderina. Ajá.
Pero eso no es muy relevante. Bueno, ok, aquí tenemos un esquema de una caderina. Sería el espacio extracelular, este sería el dominio extracelular, este es el dominio intracelular que se une a otras proteínas, como es el caso de las cateninas alfa, beta, y esta proteína que se llama P120. Y después, unidas a estas cateninas, tenemos los microfilamentos de actina de color rojo. Proteínas asociadas a las cadeninas C, o sea que son expresadas por las células epiteliales. Tenemos tres tipos, las cateninas alfa, asociadas a otra proteína que se llama vinculina, que no aparece en este esquema, lo que vendría por aquí, la vinculina. Las cateninas beta, que se unen al extremo carboxilo terminal de las moléculas de caderina. Y el P120, que aquí vemos que se denomina también complejo formador. Entonces va a participar en la estabilidad y se va a asociar a elementos del citoesqueleto que pueden ser microfilamentos de actina, como este es el caso. Igual vemos aquí microfilamentos de actina o actina F unidas a moléculas de catenina. Aquí vemos alfa catenina, este es beta catenina, catenina alfa que se une a la vinculina. Y vemos aquí los microfilamentos de actina. Bien, aquí vemos otras proteínas. Bueno, entonces, muchas de estas cadeninas van a participar en uniones intercelulares, como son las ónulas de adhesión o son de adherencia, en las que van a estar presentes los microfilamentos de actina, y las máculas de adhesión o desmosomas en los que van a participar los filamentos intermedios. Y aquí es como se ven una ónula de adherencia y un desmosoma o mácula de adhesión al microscopio electrónico de transmisión. Estas son interacciones célula-célula. La parte basal vamos a tener interacciones célula-matriz extracelular y vamos a encontrar los semidesmosomas, ¿sí? O las adhesiones focales. En el caso de los hemidesmosomas vamos a encontrar igualmente filamentos intermedios, como en el caso de los desmosomas o las máculas de adhesión. Aquí los filamentos intermedios los vemos de color azul. Y en el caso de las adhesiones focales, que serían el equivalente a las zonas de adherencia, en las interacciones célula-célula vamos a encontrar microfilamentos de actina que vemos de color rojo. Bueno, las cateninas unidas a las caderinas van a formar lo que se llama complejo de activación. Complejo de activación. Este complejo está dado principalmente por las cateninas beta. Entonces, la interacción de las caderinas con las cateninas, particularmente las cateninas beta, forman el complejo de activación, que es una cascada de señalización intracelular que puede provocar la expresión de ciertos genes. Es decir, que la interacción celular puede inducir la expresión de ciertos genes. Entonces, en esta cascada de señalización van a participar las moléculas de catenina beta. Aquí tenemos otro esquema donde vemos las uniones homofílicas dependientes de calcio de las caderinas. Vemos cómo se van interdigitando. Aquí vemos una célula. Esta es la otra célula. Esta es la interacción célula-célula que es dependiente de calcio. Son uniones homofílicas dependientes de calcio. Y vean ustedes cómo las moléculas de caderina de una célula se va interdigitando con la de la otra célula. Y aquí tenemos una molécula de caderina individual. ¿Cómo actúa el calcio? Bueno, el calcio va a permitir la rigidez de las moléculas de caderina, ¿sí? Y va a permitir por esto la interacción extremo a extremo de las caderinas. Primero les va a dar rigidez, si no estarían como se ve aquí en este esquema, sin calcio. Con el calcio adquieren rigidez. Con más calcio, mayor concentración de calcio, como vemos aquí,
Entonces ya permite la interacción lateral, la interdigitación entre una célula o las cadeninas de una célula o las cadeninas de otra célula adyacente. Aquí lo podemos ver de tal manera que se van a dar interacciones que se llaman cis, que son interacciones laterales entre cadeninas de la misma célula. Interacciones cis o laterales de la misma célula. Cuando se establecen interacciones célula-célula, cadenina-cadenina, se llaman interacciones trans. Serían interacciones transversales, laterales y transversales. Laterales cis, transversales trans. Las cadeninas son muy específicas. Las células van a unirse a cadeninas del mismo tipo y no se van a unir a cadeninas de diferente naturaleza. Entonces, estas uniones homofílicas, cadenina-cadenina, son sumamente específicas. Y esto se conoce como expresión diferencial. Cuando hay una mezcla de células con diferentes tipos de cadeninas, por ejemplo, el tipo E u otro tipo, las cadeninas del mismo tipo van a tratar de unirse y asociarse, y las de diferente tipo igual entre sí. Entonces, la unión cadenina-cadenina es sumamente específica. Pero no solamente eso, sino que también el grado de expresión de las cadeninas va a determinar la unión. Si yo tengo dos grupos de células que expresan el mismo tipo de cadenina, en este caso tipo E, pero un grupo de células expresan una baja cantidad de cadenina E y otras expresan una mayor cantidad de cadenina E, las células que tienen similar nivel de expresión de la cadenina E se van a unir entre sí y las otras no. Entonces, a esto se llama adhesión cuantitativa. Cuando las células que expresan una cadenina en un cierto nivel tienden a unirse entre sí. Entonces, la unión homofílica es sumamente específica. No solamente por el tipo de cadenina, sino incluso por el nivel de expresión. Si es mayor o es menor. Bueno, otras moléculas de adhesión celular, además de las cadeninas, son las moléculas similares a las inmunoglobulinas o la superfamilia de las inmunoglobulinas, que no son dependientes de calcio. Las integrinas, que son dependientes de calcio, y las selectinas, que también son dependientes de calcio. Tanto las integrinas como las selectinas van a participar en las uniones célula-matriz extracelular, mientras que en las uniones célula-célula van a participar las cadeninas y las inmunoglobulinas, las proteínas de la familia de las inmunoglobulinas. Este es el caso de las interacciones célula-matriz y es el caso particular de las integrinas, que van a formar los contactos focales o bien los hemidesmosomas. En esta parte tenemos el caso de los contactos focales. Tenemos aquí las integrinas, que son proteínas integrales de membrana que participan en la unión célula, que estaría aquí, con la matriz extracelular. ¿Qué elementos de la matriz extracelular? Pues, por ejemplo, la fibronectina. Entonces, a estas integrinas también se le llama receptores de fibronectina. Y por dentro de la célula vamos a tener proteínas adaptadoras que forman un disco electrodenso y después vamos a encontrar a los microfilamentos de actina. Por lo que las adhesiones focales son equivalentes a las zonas de adherencia o zonas de adhesión en las que participan los microfilamentos de actina. Normalmente en una zónula pues no van a participar las integrinas, sino van a participar cadeninas. Por el otro lado, tenemos el caso de los hemidesmosomas. En el caso de los hemidesmosomas, vamos a encontrar también integrinas, pero que en este caso se van a unir a la laminina. La laminina, que es una glucoproteína de adhesión propia de la matriz extracelular y que muy probablemente esté formando parte de la membrana basal o lámina basal. Entonces, la laminina que se va a unir a las integrinas. Igual su capa electrodensa
Y el elemento del citoesqueleto que podemos encontrar es la queratina, es decir, son filamentos intermedios. Ya habíamos dicho que la queratina es un filamento intermedio propio de las células epiteliales. Al conjunto de filamentos intermedios también se les denomina tonofilamentos. Un conjunto de filamentos intermedios son los tonofilamentos, en este caso serían de queratina, porque la célula en cuestión, que está ejemplificada aquí, son células epiteliales. Entonces tendríamos aquí las integrinas y en este caso su interacción con las moléculas de laminina para formar un hemidesmosoma o medio desmosoma. En el caso de las selectinas, aquí tenemos diversos tipos de selectinas, por ejemplo las selectinas L para leucocitos, las selectinas tipo E que están presentes en células endoteliales, las del tipo P que se encuentran en las plaquetas. Las selectinas van a identificar carbohidratos, como ya hemos visto. Pueden ser oligosacáridos. Van a presentar dominios extracelulares que se llaman tipos EGF. ¿Sí? Y un dominio más externo que se le llama tipo lectina, porque ya les había yo dicho que las lectinas son proteínas de origen vegetal que identifican carbohidratos. Como no están presentes en las células animales, por eso se le llama tipo lectina, no es lectina, es tipo lectina y van a formar parte de las selectinas. Va a reconocer residuos de glúcidos de manera específica, lo cual ya hemos mencionado. Dentro de estos residuos de glúcidos hay en particular un tetrasacárido llamado sialil Lewis. Está formado por, como su nombre lo indica, por 4 glúcidos, el ácido siálico, la galactosa, la N-acetilglucosamina y la fucosa. Aquí lo tenemos esquematizado. Tendríamos aquí el ácido siálico, la galactosa, la N-acetilglucosamina y la fucosa. Entonces, este tetrasacárido va a formar, ¿verdad?, el llamado sialil Lewis. Las células que portan este tetrasacárido se les llama a esta proteína integral proteína transportadora de este dominio sialil Lewis. Y las selectinas también van a participar en la activación de integrinas y varias vías de señalización. De manera general, también las selectinas pueden participar en procesos o en mecanismos de señalización intracelular. Bien, un aspecto aplicativo de estos ejemplos que hemos mencionado, de las CAMs, moléculas de adhesión celular, las encontramos en la migración de células inflamatorias o células de la respuesta inmune, como pueden ser los leucocitos, particularmente los neutrófilos, cuando hay, por ejemplo, una infección bacteriana. Aquí lo que estamos viendo es la luz de un vaso sanguíneo. Las células que están aquí, hacia abajo, son células endoteliales. Las células endoteliales en realidad son mucho más planas de lo que están aquí. Forman un epitelio que se llama epitelio plano simple. Bueno, ustedes estudiarán en biología tisular. Y aquí tendríamos un neutrófilo. Entonces, van circulando generalmente por la parte central del vaso sanguíneo, algunas por la periferia, pero para que pueda la célula migrar, uno tiene que empezar a frenarse. La forma en la que va a frenarse es adherirse a las células, a la membrana plasmática de las células endoteliales, y entonces primero van a empezar a rotar, a rodar, a establecer uniones más firmes, ¿sí?, de tal manera que el siguiente paso, después de que quedan firmemente unidas a las células endoteliales, es el proceso ya de migración hacia el tejido conjuntivo. Esta migración la van a realizar entre las células, no a través de las células, sino entre las células, por un mecanismo que se conoce como diapédesis. Entonces, los neutrófilos van a pasar de este modo
desde la luz del vaso sanguíneo hacia el tejido conjuntivo. Vamos a suponer que ha ocurrido una lesión, una posible infección bacteriana, entonces van a acudir los neutrófilos en el proceso que se conoce de manera general como inflamación aguda. Bueno, ¿cómo van a participar las CAMs en estos mecanismos? Van a participar principalmente las selectinas en una primera instancia y posteriormente las integrinas. Tanto las selectinas como las integrinas van a participar en uniones célula matriz, ¿se acuerdan? Las selectinas pueden ser expresadas por los leucocitos, es decir, pueden ser expresadas por linfocitos y otras células de la respuesta inmune, y generalmente las selectinas que son expresadas por estas células se encuentran en los órganos linfoides. Los leucocitos o glóbulos blancos, principalmente de los linfocitos, que se encuentran en los órganos linfoides, generalmente expresan selectinas. No así o no tanto los neutrófilos, que es nuestro ejemplo. De tal manera que lo primero que va a expresarse son las selectinas, el tipo P o el tipo E, de las células endoteliales. Las células endoteliales, cuando están lesionadas, cuando hay un proceso inflamatorio, van a expresar las selectinas. Y posteriormente, las que van a expresar las integrinas van a ser los neutrófilos, como vamos a ver a continuación. Entonces, en una primera instancia, si el endotelio vascular está lesionado, se genera un proceso inflamatorio y entonces las células endoteliales van a expresar selectinas, como aquí vemos. Aquí las vemos de color verde. Entonces expresan las selectinas y las selectinas entonces se van a unir con proteínas de la superficie del neutrófilo y entonces el neutrófilo va a empezar a rodar. Ya no va a tener esta progresión libre a lo largo del vaso sanguíneo, sino que va a empezar a detenerse y va a rodar. Esta interacción entre las proteínas de la superficie del neutrófilo con las selectinas de las células endoteliales va a permitir que las células endoteliales expresen una proteína, factor de crecimiento plaquetario, sobre su superficie. Entonces va a expresar el factor de crecimiento plaquetario que va a ser reconocido por el neutrófilo y va a inducir esta interacción del factor de crecimiento plaquetario con los receptores propios presentes en la membrana del neutrófilo para que el neutrófilo entonces ahora exprese integrinas. Y entonces al expresar las integrinas, la adhesión va a ser mucho más firme, más fuerte. Y esta adhesión fuerte va a ser temporal porque esta interacción primero fuerte va a permitir que se abra paso entre las células endoteliales, entre las células, no a través de, sino entre las células, se va a abrir paso para la migración o invasión hacia el conjunto. Obviamente, para que pueda ocurrir esta migración, pues tendrá que separarse de sus integrinas con sus respectivas proteínas de las células endoteliales. De esta manera, entonces, el neutrófilo migra desde la luz del vaso sanguíneo hacia el conjuntivo, que es el sitio donde se encuentra la infección. Bueno, las selectinas han sido blancos terapéuticos en la investigación de fármacos antiinflamatorios. Ya vimos que todo esto es parte del proceso inflamatorio. Entonces se estudian algunos fármacos que bloqueen a las selectinas y que eviten la migración de los neutrófilos y el proceso inflamatorio como tal. También se han estudiado anticuerpos antiselectinas que van a inhibir el rodamiento inicial de los neutrófilos, con lo cual va a ocurrir la supresión de la reacción inflamatoria, como ya hemos explicado. Entonces, las selectinas son blancos farmacéuticos
¿sí? Con fines antiinflamatorios. Esto es obviamente dependiendo, pues, de la enfermedad, lo que queramos hacer. Si se requiere que haya un efecto antiinflamatorio, entonces es lo que buscaremos. En una infección común y corriente, pues no se busca que haya fármacos antiinflamatorios porque lo que se busca es que se ataque la infección por parte del propio organismo. Pero en ciertas enfermedades autoinmunes sí es común o es importante que no hubieran estos procesos inflamatorios, o cuando el proceso inflamatorio está exacerbado, es demasiado enérgico, demasiado fuerte, entonces se buscaría modularlo. Bien. Bueno, pues esta es la literatura que consultamos en esta ocasión para este tema. Esta es la parte complementaria en la página web que también consultamos. Y bueno, esto está todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.